Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Lituania para Eurovisión 2023. Lituania ha elegido a su representante a través del Pabandonis Naujo, que lo habré pronunciado mal, que en español viene a significar intentémoslo de nuevo. Han celebrado su cuarta edición y ha resultado ganadora Monika Linkytė, que ya fue la representante de Lituania en el año 2015 junto con Vaidas Baumila con el tema This Time, que quedaron en la posición número 18 en Eurovisión con solo 30 puntos, pero al menos llegaron a la final. Pues Monika ha ganado gracias al jurado, ya que la votación del televoto la ha ganado Ruta Moore, y ella ha quedado en segunda posición por parte del televoto, pero ha ganado la votación del jurado, y Ruta Moore ha quedado segunda en el jurado. Entonces han empatado en puntos, pero en Lituania desempataba el jurado, y por lo tanto ha ganado Monika. Pero antes de escuchar la canción de Monika he escuchado todas las canciones que estaban en la final, y la verdad que, salvo la de Ruta Moore, que era una canción con un sonido ochentero bastante puro, es la única canción que tenía algo diferente o que podía haber visto competitiva para Eurovisión. Quizás ese es el motivo por el que ha ganado el televoto. Entonces vamos a ver cómo es la canción de Monika y a ver si podemos entender por qué ha quedado segunda en el televoto y por qué ha ganado los jurados por encima de Ruta. ¡Vamos allá! Y vamos con la canción de Lituania para Eurovisión 2023. Monika Linkytė nos canta Stay. 3, 2, 1, play. ¿Una balada? Fíjate que pensaba que iba a ser una canción a tempo. Los coros. Vale, creo que es una letra de desamor. Vale, antes de que llegue al estribillo vamos a hablar de la letra, ya que la está cantando en inglés y por lo tanto lo puedo entender. Es una letra bastante dramática y quizás por eso explica que está el escenario totalmente a oscuras, y también me hace gracia que lleve una flor en el pelo, porque la verdad la letra es muy dramática. Creo que habla de un desamor, habla de que actualmente ella no es feliz y básicamente que la tristeza que le da recordar esa relación de cuando tuvo 16 años, y habla de las peleas, de los llantos, de los sueños rotos, etcétera, pues que actualmente la hacen ser una persona que no es y que no se siente feliz. Básicamente es lo que he pillado que estaba cantando. Es decir, una letra bastante dramática, y creo que por eso se puede justificar el escenario totalmente a oscuras. Y quizás a lo mejor el color naranja del vestido es como darle un poco de color y un color de esperanza. Ni idea, vamos a continuar. ¿Será alguien que no soy? ¡Oh, qué buen belting! Y mira, el amanecer, como que está renaciendo. ¡Wow, qué cambio vocalmente! Vale, ahí justo, sabía que iba a venir un cambio de ritmo, por eso he parado. Justo, mira, antes os he dicho, a lo mejor va con un vestido naranja como color esperanza, y justo hemos visto el amanecer de fondo. Cuando he hecho el belting ha aparecido un amanecer, entonces yo lo interpreto como el renacer y el resurgir, ¿no? Porque la letra era bastante dramática. Y en cuanto a la voz, la verdad que tiene una técnica bastante buena, ha hecho el belting perfecto, o sea, a nivel técnico se nota que es una cantante que ya lleva mucho tiempo, porque este cambio de tono lo ha hecho maravilloso. Continuamos. Vale. Este es el lituano. Vale, es una canción pop, pero este estribillo es un pelín más soul, creo.
Vale, es un tema pop y el estribillo es más soul, más gospel, quizás porque le han querido dar ese toque esperanzador ante la letra tan dramática, porque creo que ha dicho algo tipo necesito tu curación o que me salves porque amar a alguien como yo no es fácil. Quizás por eso le dan este toque esperanzador, para que no sea triste ese mensaje de es difícil amar a alguien como yo porque está triste por las vivencias del pasado, necesito pues como un nuevo amor y una curación, ¿no? Esa esperanza. Creo que va por ahí la cosa. Y por eso quizás el estribillo tiene un sonido más gospel o más soul, para darle pues ese toque de esperanza y de salir adelante y un nuevo amor y curarse. Bueno, esa es la película que me estoy montando yo y lo que yo creo que quieren transmitir. Vamos. Sí, esto es como el renacer, ¿no? Por eso va contenta hablando con cara corista. Es como lo interpreto yo. Qué increíble la voz. Yo quizás aquí hubiera apagado el escenario y hubiera puesto un foco para enfocarla a ella y al amanecer, para que tuviese más presencia. Esto, claro, mira cómo va creciendo el coro gospel. Esto es esperanza. Oye, pues guay, ¿eh? A ver, está chula. A ver, sin ser espectaculares. Ostras, qué nota tan larga, guapa. Joder. Vale, justo lo que iba a decir es que sin ser impresionantes, ¿vale? Es decir, no, la voz es potente, pero no le ha metido vibrato a lo mejor al final de cada agudo, porque simplemente era una nota larga, aunque ha sido bastante larga, entonces sí que ha tenido su momento impresionante. Estaba haciendo un belting tras un belting, entonces al final era complicado, era lo que quería decir, que quizás a nivel sonoro no era tan espectacular porque no estaba metiendo ningún melisma, ningún giro vocal o vibrato o algo más, no deja de ser un belting, un agudo bien hecho, bien sostenido y bastante largo, entonces que no era tan impresionante, pero que era bueno, era lo que quería decir. Buenos beltings se está marcando, ¿eh? ¡Wow! Ya se acaba. Mira, esto es como un conjuro o algo. Antes de comenzar la canción vamos a traducir la letra para ver si lo que creo que he entendido y sobre todo lo que me transmitía la puesta en escena y la película que me he montado es real o no. Llevo conmigo la tristeza, odié una vez desde los 16 y todos los llantos, todas las peleas, sigues apagando el fuego que arde tan brillante dentro de mí. Ahora miro hacia atrás a través de todos estos años, a través de sueños rotos, disfrazando el miedo, siendo alguien que realmente no soy, ahora me estoy ahogando vivo en mi cama. La vida se va de mis manos. La felicidad parece más lejos que la luna. Todo esto es el principio que la había entendido y por eso os había dicho que la letra era muy dramática y que yo sentía que estaba hablando de un amor pasado y que ese amor pasado le causa tristeza cuando lo piensa. Vamos con el estribillo, que es cuando hace el agudo y aparece el amanecer. Quédate conmigo, mi corazón está sangrando, necesito tu curación, espérame. Bueno, no es fácil amar a alguien como yo. Mi corazón está latiendo, mi corazón está latiendo, mi corazón está latiendo, finalmente mi corazón está latiendo. Vale, sí que es esperanzador entonces el estribillo, como yo decía, porque dice lo de finalmente vuelve a latir, como que está preparada y sanada para amar otra vez, digo yo. Lo asumí, lo enfrenté, como que llevé yo todo el peso yo solo, nunca pedí ayuda a nadie, tuve que probarlo y luego abrazarlo, toda la amargura del fracaso para encontrarse conmigo. Y volvemos al estribillo, quédate conmigo, mi corazón está sangrando, necesito tu curación, espérame. Bueno, no es fácil amar a alguien como yo, mi corazón está latiendo, finalmente está latiendo. Se repite. Y luego repite esto, que creo que es el lituano, que no está traducido. Un segundo. Estas palabras en lituano son juta tuto.
que me lo traduce como está muy ruidoso, pero he leído en internet que son unas palabras que se utilizaban mucho en las canciones folclóricas de Lituania, que viene a significar algo como celebración o meditación o que todo va a ir bien, un augurio de que va a salir todo bien, que pega perfectamente con la letra de la canción de Volver a Nacer y de Superación. Entonces, una vez que hemos traducido la letra, nos damos cuenta de que la escenografía contaba perfectamente la letra de la canción. Todo lo que yo iba intuyendo era lo que querían decir. Ese amanecer y a la vez ese sonido gospel o soul, lo que quería transmitir era la esperanza de que por fin estaba curada, ya no tenía esa tristeza y puede amar otra vez, que su corazón finalmente volvía a latir. Y también ese volver a latir como de volver a renacer, de ya no tengo ansiedad, ya estoy curado, no hay depresión. Y justo el final, que son las palabras en lituano que yo he dicho que parecía como un ritual, y quizás al ser folclore lituano, por eso suena como ritual. Cuadra porque es como que ella ya se ha curado y están pues diciendo eso de hora de celebrar, de brindar, salir de la tristeza, de volver a nacer y continuar tu vida y ser quien quieres ser. Y no como decía que ya no se sentía que era la persona que es. Entonces la escenografía cuenta perfectamente lo que está cantando. Eso es un bravo. ¿Cómo creo que pueden potenciar esta canción? Es una canción pop con un estribillo más gospel o más soul y creo que le falta a lo mejor un poco de ritmo en la música, sobre todo a partir del segundo estribillo para que te enganche más. Quizás que le metan una base electrónica o un ritmo más rápido para que a medida que va creciendo la canción, te enganche ese ritmo, ¿sabes? No me refiero a que la hagan más comercial, porque me gusta que tenga este sonido pop gospel, no. Un ritmo que te enganche más y que te atrape más. Quizás es lo que me falta, porque lo demás tiene unos buenos agudos esta canción, tiene ese sonido esperanzador y liberador que se transmite perfectamente con la puesta en escena, entonces te gusta y te quedas como a gusto después de escucharla, es agradable. Por eso si tuviese un ritmo que enganche más y se te quede más, para mí eso es lo que le falta. Entonces un pequeño revamp donde le metan un poco de ritmo. Después del segundo estribillo, por ejemplo, al principio todo igual, la balada, luego el primer estribillo gospel, para el segundo estribillo, para que ahí también te enganche la música y te conquiste. Y es lo único que cambiaría. Y a nivel de puesta en escena también se puede potenciar mucho más, pero la idea que tienen ya se entiende bastante bien. Por lo tanto, entiendo perfectamente por qué ha ganado la votación de los jurados, ya que hacía muchos agudos durante la canción y quizás el sonido ochentero de la canción de Ruta sedució más al televoto. Por eso digo que deberían hacerle un revamp para que la canción te enganche más y pueda conquistar más al televoto. Por eso quedó segunda en el televoto. Entonces entiendo el resultado porque el jurado la ha apoyado más que el televoto y por eso veo necesario un revamp para potenciar la canción para que el televoto también la respalde. Entonces me parece una buena propuesta donde se luce vocalmente y la canción suena bien. Entonces solo me falta algo que enganche más, porque hay que recordar que este año las canciones que van a semifinales vota el televoto, no hay jurados. Yo veo que tiene un buen nivel para llegar a la final, pero hay que ver quién es su competencia. Entonces, por eso digo que con un revamp donde puedan potenciar la canción para que asegurarse más al televoto, mejor. Veremos cuando conozcamos a todas las canciones. Y a primera escucha, esta es mi opinión de la canción de Lituania. No sé qué opináis vosotros, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.